Ok. Eh, hoy tal vez el tema, vamos a estar hablando un poco de política, este, pero en el tema de participación y los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos en nuestro sistema jurídico de participar a través de los mecanismos de política. Eh, Voy a quitar un poquito aquí la cámara nada más para agilizar el tema de la conexión. Ok, ok, chicos, entonces participación social, democracia y derechos. Ajá. Eh, Algunos aspectos que vamos a estar hablando hoy, bueno, propiamente democracia y participación, el tema de política y el concepto de política, algunos mecanismos de participación en nuestro país, como es el referendo, el plebiscito, el cabildo abierto, el sufragio, y por supuesto, los cambios que han habido en participación social ya en el siglo XXI. Igual les dejo la referencia por si quieren buscar más información. A lo largo de la presentación van a estar citadas algunas fuentes. Empezamos por el tema de democracia y participación. Entendiendo, ¿verdad? Desde nuestra óptica, que es ese ejercicio que tenemos como democracia, eh, ¿verdad? Que depende del rol de la sociedad y de los ciudadanos. Básicamente, pues sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, su representatividad y legitimidad, pero entonces estaríamos ante otro sistema, este, que no sería el tema democrático o parlamentario. Esto tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el tema de la expresión de participación. Eh, Ha habido un aumento gradual de las democracias recientes vinculadas a los procesos de liberalización de políticas, así como de intentos de extender la participación. Lo hemos visto en otras clases, los gobiernos, las políticas públicas han tendido a hacer más extensiva la participación activa del ciudadano y no simplemente, como lo hemos venido hablando, que sea una participación muy pasiva o que se les catalogue en proyectos como, eh, como que están recibiendo algún favor o están siendo beneficiarios de algo. Me llama mucho la atención ahora, bueno, si han visto noticias, muchas cosas que están surgiendo con el tema de cuestionamientos sobre proyectos de interés social. Ahora también cuestionamientos sobre el hospital de Cartago, el terreno que se adjudicó. Bueno, pero tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Hasta dónde el Estado no nos hacía partícipes de estas decisiones. Eh, por supuesto, uno de los cambios más fundamentales del siglo XXI eh, es la interconexión que hay entre grupos humanos, esa dinámica dentro de esos tres ejes importantes que es la democracia, la ciudadanía y la participación política. Entonces tenemos la democracia, por supuesto, como una representación popular activa y participativa. Eh, de acuerdo ahí con un estudio elaborado por Marshall y Jagger en 2000, desde finales de los años 70, el número de países democráticos ha aumentado gradualmente, dejando poco a poco los sistemas autoritarios hasta cierto punto. Recordemos esas décadas tumultuosas de los 60, 70, incluso de los 80, ¿verdad? Con una inestabilidad política, el tema de guerrillas en Latinoamérica, pues los países han tendido a estabilizarse un poco en sus sistemas democráticos. No obstante, no sé si alguien quisiera comentar, ¿creen ustedes que estos sistemas democráticos están desgastándose
ante la crisis, la falta de respuesta, la inequidad, los liderazgos populistas, la frustración de las personas. ¿Ustedes creen que estos sistemas democráticos, en vez de fortalecerse, han ido en detrimento? Lo que hemos estado viendo en los últimos años aquí en el mismo país. ¿O ustedes creen que en la región y en nuestro país la democracia sigue fuerte? Profe, ¿podría repetirlo? Es que está lloviendo un montón y casi no escucho. Ah, ok, no, con gusto. ¿Está lloviendo donde en Liberia? Sí, está lloviendo demasiado y no tengo audífonos, entonces no se escucha, no escucho casi que nada. Ah, ok, Porque perdón. No, la consulta es si creen ustedes que los sistemas democráticos en los últimos años han venido desgastándose por la frustración y la falta de respuestas del mismo gobierno, o si todavía se mantienen fuertes los sistemas democráticos. Entonces, no sé, alguien, si alguien tiene alguna opinión sobre esto. yo creería, digamos, o desde mi parecer y tal vez conocimiento, es que tal vez el sistema democrático se encuentra como intacto en el sentido de que pues no ha cambiado nada, digamos, el proceso de votación y demás. Siento que es como más que todo la parte de los partidos políticos, más que Ujú, todo esa parte de liderazgos populistas y creo que es algo que se puede notar como con el presente gobierno, ¿verdad? ujú. Sí, sí, exacto. Sí, se mantienen los mismos derechos, exactamente en el mismo sistema, pero parece que bueno, hay un tema importante de corrupción, ahorita lo vamos a ver. Hay un tema también de letargo del mismo gobierno en responder a las necesidades de la población, y eso tal vez ha generado que mucha gente eh, se decida por partidos diferentes a los tradicionales o por nuevas ideas. Y por supuesto, el tema del populismo eh, tiene mucha fuerza porque son temas que la gente desearía que hayan cambios. Pero sí, tenés razón en eso. Profe, Ajá. bueno, igual que Daniela, yo pienso que no, que la democracia sigue ahí, digamos, no ha afectado, cada quien puede seguir votando por quien quiera y todo eso. Pero lo que sí es que, digamos, como que siento yo que hay mucha ignorancia, porque, por ejemplo, mi mamá me decía que ella no sabía por quién y se estaba dejando influenciar por quien yo iba a votar. Y digamos, como personas adultas, era como que, o sea, dicen que roban, o sea, que este Figueres había robado, pero ahí iban a votar por él. Ajá. Entonces, como que los adultos mayores, las personas mayores se van como por lo que ya conocen y no, digamos, por las nuevas propuestas y así. Y algunas personas se dejan influenciar por otras, digamos, lo que digan, no tienen como que eso de poder tomar decisiones de ellos mismos. Como que Ujú. hay ignorancia, entonces no saben por quién votar. Sí, un criterio propio. Ajá. Sí, sí, es interesante. Em, y no sé, o sea, creo que ahora el tema de bipartidismo pues ya se rompió hace ya varios años. Bueno, y surgen nuevas propuestas. El tema es si pueden responder, ¿verdad? A una sociedad que es un poco más exigente, ¿verdad? Que sea más efectivo el gobierno. Eh, en este tema de democracia, ¿verdad? Tenemos que referirnos a esa capacidad de un grupo o de una nación de gobernarse a sí mismo mediante procedimientos, ¿verdad? De nuestro sistema que garanticen esa participación de los ciudadanos de forma libre para elegir
tanto su forma de gobierno como de los líderes que lo representan. Entonces, por dicha, pues aquí no estamos en una dictadura que se ponen, de cierta manera, a dedillo a alguien o es por tradición una familia que lidera. eh, Eso pues se mantiene bajo la división de poderes. ¿Verdad? Recordemos poder legislativo, judicial y ejecutivo. Sí, hay un sistema de pesos y contrapesos que permiten que el control o el poder no lo acapare un solo grupo. O sea, no lo acapare solo el presidente o no lo acapare solo los diputados o las instituciones representadas en el Poder Judicial. Y aquí también hemos visto, bueno, un avance hasta cierto punto en el tema de democracia y autoritarismo, aunque todavía sigue estando el mundo muy dividido entre ambos sistemas. Vean ustedes, esta es el índice de democracia que saca The Economist cada año. Y bueno, por supuesto que sale a relucir en los regímenes autoritarios, ¿verdad? Muchos países de África, China, Rusia, etcétera, que han sido así por muchos años, y una mezcla interesante en América y en América Latina. A nosotros aquí chiquititos, ¿verdad? Que somos una democracia plena, a la par de un régimen autoritario como es el nicaragüense, ¿verdad? Cuba o Venezuela. Pero también tenemos democracias imperfectas, ¿verdad? Que tienen aún muchos vicios, ¿verdad? Puede ser por partidos que han gobernado por muchos años o han sido fuertes. En el caso de México, pues ya con este presidente se rompió ese tema de que gobernaba siempre el PRI, pero tenemos aún retos importantes en este tema de democracia versus autoritarismo. Ay, ah, ajá. Y también un tema que es recurrente es la corrupción. Han habido presidentes procesados por corrupción, funcionarios públicos, etcétera. Entonces, pues en el tema de transparencia internacional hay países que sobresalen entre los menos corruptos o los más corruptos. ¿Verdad? Entre los menos corruptos, esta es una estadística del 2019, ponía, bueno, Uruguay en la cabeza de los menos corruptos, seguido por Chile, Costa Rica, vean qué interesante Cuba, y Argentina. Bueno, Argentina con la situación que tiene ahorita, ¿verdad? Que es lamentable, en donde el costo de la vida y la depreciación tiene a mucha gente al borde y también países que son muy corruptos, caso de Paraguay, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos merecemos este tercer puesto entre los menos corruptos? Bueno, habría que ver al 2023 si hemos bajado o hemos subido. Tengo que buscar esa gráfica, es que no la pude encontrar actualizada. Oye, que tienen que actualizarla. Sí, Por sí, más que han salido a la luz muchos temas, ¿verdad? Que se mantenían ahí escondidos, muchos casos sonados de una corrupción increíble en el Estado. Bueno, este es el índice de percepción de la corrupción del año 2021. Entonces ustedes verán aquí, por ejemplo, las puntuaciones, entre más rojito, más colorado, pues la percepción es más alta sobre corrupción. Entre más amarillito, pues la percepción es de menos corruptos. Eh, Creo que nosotros estamos como en un tonito ahí tirando un poco a naranja, ¿verdad?
Y vean ustedes, bueno, Estados Unidos, ¿verdad? Que la percepción sobre corrupción no está tan mal. Canadá, que está muy bien. Tema Australia, eh, Países Bajos, algunos países europeos. Pero en general, el tema de percepción de la corrupción, creo que en casi todos los países es un tema importante. Y por supuesto, no podemos, si estamos hablando de democracia y participación, tenemos que hablar también de la equidad y la equiparación en la participación entre hombres y mujeres en puestos políticos. Eh, Esta es una gráfica, me llama mucho la atención, no la he visto más reciente, pero por ejemplo el porcentaje de mujeres alcaldesas electas en un estudio del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, el 2016, eh, ponía a, por ejemplo, Costa Rica con un 12,3% de sus puestos ocupados por mujeres. Pero vean qué interesante, Nicaragua ocupan 40,1%, bueno, en ese momento, ¿verdad? Ahora, pues, hay una política de paridad en los puestos, entonces tiene que haber igual cantidad de hombres y de mujeres en puestos políticos, en instituciones. Eh, Ahora con las elecciones municipales que se avecinan para el próximo año, ya los partidos políticos pues tienen que ajustarse a eso. Ya varios partidos han indicado, por ejemplo, para sus cantones, quién puede ser candidato o candidata. Por ejemplo, para Cartago, la Unidad Social Cristiana ha decidido que Cartago, el candidato sea un hombre, o en Paraíso, en La Unión, o Turrialba, y mujer, en Jiménez, Alvarado, Oriamuno o El Guarco. Había una crítica sobre esto, porque parece que había una tendencia de que los partidos políticos estaban poniendo a los hombres en los cantones con más poder económico o los cantones más grandes. Eh, entonces, no sé si ustedes les han puesto atención a esto, pero posiblemente, por ejemplo, bueno, Cartago, el cantón central de Cartago es un cantón importante y mueve mucho recurso. Eh, Tal vez todavía se esté replicando, bueno, démoselo a un hombre en vez de una mujer. No sé ustedes qué piensan sobre esto. Igual lo vi en Liberación Nacional, no sé en los demás partidos, pero sí, los cantones más pequeños o con menos poder político están poniendo mujeres. La verdad, nunca lo había visto así. Sí, a partir de estas, bueno, creo que de las elecciones pasadas, o no sé si ya no, ya en forma ya en estas elecciones municipales, ya el tribunal exige que sea mitad hombre, mitad mujer. Entonces, en las asambleas de partido, pues ahí eligen, bueno, quién va a representar cada cantón, ¿verdad? Por género, hombre o mujer. Eh, Esto nos lleva a hablar de política, ¿verdad? Que según Iris Marion Young, sostiene que no todos los individuos tenemos inclinaciones de participar en política, pero tenemos que referirnos al concepto propio de política. ¿De dónde surge ese concepto? ¿Qué significa? Para Aristóteles, afirma que somos, perdón, ahí el tema de hombre, pero ustedes sabrán que la literatura equiparaba a hombre con ser humano. Afirmaba que el ser humano, ¿verdad? Es un animal político, ¿verdad? Son político. Y por otra parte, ese término político viene de polis, que significa ciudad, lugar donde las personas conviven, expresan sus intereses. Entonces,
al hacer referencia a asuntos de interés para todos, para los ciudadanos, ¿verdad? Con esa definición de Aristóteles y con esa idea de que hay temas que nos afectan a todos o que hay temas de interés para mucha gente, podemos decir que todos somos políticos, todos hacemos política de alguna u otra manera. No en el sentido tradicional de militar en un partido político como tal, pero se discute algún tema en impuestos, alguna decisión, votar, etcétera, pues estamos haciendo política ahí. Porque como especie humana tenemos esa habilidad, ¿verdad? De gestionar, de conversar, de, de, de comunicarnos, etcétera. Entonces, ¿somos políticos? Sí, somos políticos. ¿Hacemos política? Sí, hacemos política. Y en participación ciudadana, necesariamente tenemos que hacerlo. Si no, no seríamos parte de un sistema social, ¿verdad? O estaríamos ahí aislados completamente. Entonces, en participación ciudadana, siempre necesariamente tenemos que hablar de política, como toma de decisiones, acuerdos y ponernos, hacer discusión sobre ciertos temas. Ahora, la participación ciudadana se garantiza a través de varios medios democráticos. Estos medios o estas herramientas de democracia, que vamos a hablar un poquito sobre eso, es el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, el plebiscito y por supuesto el voto o el sufragio. Eh, Veamos a ver qué es el referendo, ¿verdad? Como herramienta de participación ciudadana y democrática. Básicamente estamos hablando de un procedimiento para tomar decisiones, ¿verdad? Por las cuales los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una decisión de resolución mediante la presión de su acuerdo o desacuerdo. Para llegar al acuerdo tiene que haber la mayoría absoluta entre los votos. Entonces, en la constitución política de nuestro país, el artículo 105 establece que el pueblo podrá ejercer esa potestad mediante el referendo para aprobar o derogar leyes y reformas parciales de la Constitución cuando lo convoque al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. La Asamblea Legislativa, mediante aprobación de 2/3 del total de sus miembros, o el Poder Ejecutivo, junto con la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros de la Asamblea Legislativa, también pueden llamar al referendo. Es importante nada más aquí recordar que el referendo no puede ser utilizado en proyectos que son relativos a materia de presupuesto, por ejemplo, bajar impuestos, eso no se vale en un referendo. En tema tributario, en el tema fiscal, en el tema de monetario, crediticio, de pensiones, ¿verdad? Por ejemplo, unamos un solo sistema de pensiones, de seguridad y contratos o actos de naturaleza administrativa. Ahí no se pueden usar referendos. Y un referendo no se puede hacer 6 meses antes o 6 meses después de una elección nacional. Recuerden cuando ganó el presidente actual, que indicaba que varios temas los iba a manejar por referendo, que fuera la población, nosotros los que votáramos si sí o si no, ¿verdad? Pero obviamente, bueno, ya lo puede hacer ahora, pero antes de 6 meses o después de 6 meses no se podía hacer. Algunos ejemplos de referendos que hemos tenido, pues el famoso sí o no del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Con Estados Unidos, en donde ganó el sí, ¿verdad? Y eso vino a ser una
serie de cambios importantes en nuestro país. Eh, o algunos que se han planteado, por ejemplo, el referéndum para abrir el monopolio de Recope, ¿verdad? Que ahí sigue dando vueltas para abrir el tema de que no sea solo Recope el que suministre combustible, o el referéndum para extraer petróleo, ¿verdad? Que hay ahí una discusión interesante entre sectores que dicen que sí hay petróleo y otros que no. En este caso, pues no sé cuál será el criterio de ustedes sobre si deberíamos o no explotar petróleo y gas en el país. Lo primero tal vez que hay que hacer es ver si hay suficiente y si tenemos la capacidad. Eso es lo que pienso yo. No sé si alguno este, ha externado alguna opinión sobre esto o ha estado en alguna discusión sobre este tema. La verdad no, pero es que extraer petróleo de un país tan pequeño, siento que se harían muchos problemas a nivel, o sea, a nivel social y a nivel como de personas, de que todos van a querer un poco, entonces como que van a destruir mucho ecosistema solo para tratar de extraerlo. Ujú. No Sí. sé, lo veo como una problemática muy grande si se llegara a tomar en cuenta. Sí, de hecho el Colegio de Geólogos de Costa Rica está a favor de que se explore, pero, o sea, como vos decís, el país es muy pequeño. Si hubiera una reserva de petróleo aquí, o sea, sería una reserva muy pequeña en comparación con las grandes reservas de Estados Unidos o la de México, la misma Venezuela, Brasil, que o sea, son reservas enormes. No veo en qué nos diferenciaría. Aparte de que yo siento que no tenemos tradición petrolera. Es que hay otros países que sí llevan décadas extrayendo. Caso de Bolivia, por ejemplo. Países mineros como Chile, pero nosotros no. Yo no le veo pies ni cabezas a eso. Hay otras personas que dicen que sí, pero bueno, es mi criterio. Otra herramienta de participación es la consulta popular o el plebiscito municipal. Básicamente, esto es lo que permite a habitantes de un cantón o un municipio que se pronuncien sobre algún asunto trascendental, ¿verdad? A nivel local. Es convocado por el Consejo Municipal mediante un acuerdo de convocatoria que deberá comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones y que contendrá entre otros, perdón, los siguientes requisitos: la fecha en que se realizará el plebiscito, que no será a menos de 3 meses de haber sido publicada la convocatoria, y una definición clara y detallada del asunto que será objeto de consulta. En caso de que ese plebiscito sea rechazado, el asunto no podrá volver a ser sometido a consulta popular en un tiempo prudencial que nunca será inferior a los 2 años. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, en la municipalidad de Paraíso, Cartago, se había hecho el llamado a un plebiscito para destituir a la, creo que alcaldesa en ese momento. Esto fue en el 2018, eh, porque ni el consejo, o sea, por un pronunciamiento, un llamado de la población hacia el consejo municipal, no estaban de acuerdo con la función de la alcaldesa. Entonces, el plebiscito era para hacer la destitución de esa figura de alcalde. Otro ejemplo es cuando se formó el cantón de Río Cuarto en 2019. Entonces se llamó a plebiscito a la comunidad para elegir de las 3 comunidades que tiene el cantón de Río Cuarto, cuál iba a ser cabecera del cantón, porque ellos no tenían nada, o sea, ni siquiera tenían edificio municipal. El cantón surgió así de la nada y eso también nos ha costado dinero a todos. Es que es muy diferente cuando se forma un cantón, cuando ya hay una estructura municipal que está operando, en el caso de los consejos municipales de distrito.
pero en este caso no había. Entonces, pues se llama plebiscito a la comunidad para elegir si Santa Isabel, Santa Rita o Río Cuarto eh, quieren que sea cabecera de cantón y ahí estén las oficinas municipales, por ejemplo. Luego está el cabildeo abierto. El cabildeo, eh, pues viene mucho de la tradición española de discutir ciertos asuntos en las colonias, ¿verdad? Y estas estaban gobernadas por cabildos coloniales, que son instituciones tipo municipalidades en esos años, integradas por funcionarios que designaban las autoridades coloniales. Eh, pero se hacían cabildeos para temas de emergencia eh, u otros de interés, ¿verdad? Hacia esas pequeñas colonias. Básicamente hay cabildeos abiertos o cerrados. Un cabildeo abierto es con presencia de los vecinos con derecho a voz y voto, y un cabildeo cerrado es únicamente con los miembros del ayuntamiento, que eran regidores, síndicos y alcaldes. Y ahí, por supuesto, habían ciertas excepciones sobre quién tenía voz y voto. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, un cabildeo que se hizo aquí en Costa Rica, en la ciudad de Cartago, el 29 de octubre de 1821, bajo cabildeo abierto, con participación de vecinos para decidir si se declaraba la independencia absoluta de Costa Rica del gobierno español, ¿verdad? Que debía publicarse y juramentarse el 1 de noviembre. Entonces, bueno, de muchos ciudadanos en ese momento no querían ser independientes, querían seguir sometidos bajo la corona española, otros no, pues se llamó un cabildeo abierto sobre este tema. Otros cabildeos que se han hecho, por ejemplo, en el tema de Cruzitas, ¿verdad? Con la explotación de oro en esa zona. Eh, Cabildeos ecologistas, ¿verdad? En defensa, por ejemplo, esta del humedal nacional de Terra Basierpe, en donde hay una manifestación de las comunidades sobre políticas públicas y eso tiene algún peso político también. Entonces, para que vean que todavía se siguen haciendo este tipo de herramientas de participación ciudadana. No sé si han escuchado de un cabildeo en sus comunidades o han participado de alguno, pero que sepan que esa herramienta pues está siempre presente. Y luego, por supuesto, tenemos el voto o sufragio. Y por eso les comentaba, les consultaba ayer que si habían ejercido el sufragio en estas elecciones presidenciales anteriores, porque es un derecho que a nosotros, por dicha, no nos costó sangre, pero a otros países sí les ha costado sangre y dolor. A nosotros nos llegó, por dicha, así sin luchar tanto. Bueno, eh, cuando tuvimos la injerencia del, de Estados Unidos en algún momento con William Walker, pues sí, ahí sí tuvimos que luchar. Pero el voto es por supuesto ese voto, perdón, ese acto individual que expresa apoyo o preferencia por cierta moción, propuesta, candidato, selección de un candidato durante votaciones, ¿verdad? Es por tanto un método de toma de decisiones que en un grupo, tal como una junta o un electorado, trata de medir su opinión conjunta. Entonces, el voto se utiliza, bueno, a nivel nacional para elecciones presidenciales, también en votaciones de juntas directivas, por ejemplo, de asambleas, en asociaciones de desarrollo, etcétera. Eh, Vamos a ver, ahora que hemos estado hablando un poco sobre todo este tema de democracia, Eh, ustedes recordarán en educación cívica y estudios sociales, siempre ahí nos incentivaban un poco el tema de nuestro sistema democrático, valores, etcétera. Vamos a hacer un pequeño quiz a ver si qué tan bien andan sobre eso.
No sé si alguien me puede responder esta primera pregunta. Las primeras elecciones en Costa Rica se hicieron aun cuando era una provincia de España. ¿Qué piensan, sí o no? ¿Falso o verdadero? Sinceramente, Sí, no te escuché. que no tengo como idea Ah, ok. cuándo se hicieron. Ok, bueno, sí, verdadero porque recuerden que habían cabildeos abiertos, habían elecciones de alcaldías, etcétera, aun cuando éramos provincia española. No estábamos tan controlados, ¿verdad? Por el tema de lejanía. Igual, al implementarse la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Se establecía la elección de representantes políticos por medio de juntas parroquiales y partidos de partido y provinciales. Entonces, sí, es verdadero. Em, las mujeres pudieron ejercer el derecho al voto ¿hasta qué año? 1821, 1950, 1975, 1905. ¿Hasta qué año las mujeres pudieron ejercer el voto aquí en nuestro país? ¿Qué año piensan ustedes, chicas? ¿Alguna idea? Sé, tal vez entre la opción B y C. Ah, ok, entre la B y la C. Vamos a ver. Ah, la B, sí, la B. Y el 30 de julio de 1950 votan por primera vez en la historia las mujeres costarricenses. 348 mujeres de la fortuna votaron en un plebiscito local, pero la primera elección en que la totalidad de las mujeres pudieron votar y ser electas en Costa Rica fue para las elecciones presidenciales de 1953. Entonces, bueno, por dicha, ya ese derecho está plenamente resguardado. Eh, ok, y quería aquí también comentarles algo. Con este tema de las votaciones, tanto municipales como nacionales, eh, y me ha llamado mucho la atención algo que es muy recurrente en los cantones. Y esto va en referencia a una pregunta que les hago. ¿Ustedes han leído el plan de gobierno municipal de Liberia, del alcalde actual? Este plan de gobierno siempre debe prevalecer el bien común de, ¿cómo se llama el alcalde? ¿Cómo es que le dicen? Pepo, no, Pipo, ajá, Tipo. ¿Ustedes han tenido oportunidad de leer este plan de gobierno? no, ¿Verdad? Posiblemente muchos ciudadanos de Liberia no lo han hecho. O sea, es un requisito de, por supuesto, presentar un plan de gobierno antes de las elecciones municipales y este plan es el que le va a dar seguimiento al que quede electo. Entonces sería interesante que si lo pueden ver, pues tiene que estar ahí en la página de la municipalidad, si pueden pegarle una ojeada y pueden hacer una crítica constructiva, bueno, sí, la municipalidad sí ha trabajado en esto, o definitivamente ese plan fue de adorno, solo por aparentar algo, pues tenemos todo el derecho. Igualmente a exigir. Recuerden que los alcaldes tienen que hacer em, sus, ¿cómo se llama esto? Em, a- bueno, dar una declaración pública sobre sus gestiones una vez al año. Que se hizo, que no se ha hecho, y ese compromiso tiene que ser con base en este plan
de gobierno municipal. Mucha gente no les toma intereses en esto, pero es importante. Eh, También, profe, ujú, siento que no se hace mucha divulgación sobre eso como el plan de gobierno, digamos, a nivel país. Entonces también, bueno, en mi caso, no tenía idea, o sea, no me había pasado por la mente que se hiciera un plan de gobierno municipal. Me imagino ujú. que tenían alguna guía o algo así, pero no un plan en sí como se hace a nivel país. Entonces siento que tampoco se suele divulgar mucho esta información cuando se trata a nivel cantonal, digamos. Exacto, sí, 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 debería ser de conocimiento de todos y que la misma municipalidad le dé un pulso a lo que se está cumpliendo o no ese plan. O sea, si fuéramos un poco más cuidadosos con quién elegimos, veríamos el plan y veríamos, bueno, este candidato está proponiendo estas cosas para mi cantón. ¿Me parecen o no? ¿No me parecen? O tal vez a los 2 años o 3 años de gobierno, bueno, ¿qué ha hecho este candidato de lo que propuso en ese plan de gobierno? Sí, es importante, claro. Y sí, como decís, a veces la gente no se entera porque no se divulga. Y el primero que tiene que hacer una comunicación más abierta es la municipalidad. Eh, y luego hay otro tema interesante que a partir de estas próximas elecciones municipales es que ya se prohibió la reelección constante de los candidatos. Pues recuerden, por ejemplo, el caso de Johnny Araya, lleva, lleva toda la vida ese señor ahí en la municipalidad de San José. Pero por un proyecto de ley que se acogió y ya se dejó en firme, pues ahora los alcaldes no pueden estar más de 2 periodos seguidos. Eh, Está bien por un lado, pero también surgía el cuestionamiento, bueno, pues hay alcaldes que lo han hecho bien y la comunidad quisiera que siguieran, ¿verdad? Pero tendrán que esperarse, ¿verdad? Para romper esa continuidad y en algún otro momento, pues postularse de nuevo, pero no de manera seguida. Entonces ponían el ejemplo del alcalde de Tilarán, que no sé si está Diana por aquí, si que le ha parecido el accionar, la actuación del alcalde de Tilarán. Está el de Escazú y este otro señor, no sé cuál cantón será. Era mi profe, es que creo que dijo como Diana. Ah, Era mi, digamos, lo del alcalde de Tilarán. ah, sí, sí. Ok, sí, en realidad, digamos, ha hecho demasiadas cosas por Tilarán que no se había hecho por exactamente lo mismo. Antes de que estuviera él electo como alcalde de Tilarán, había un señor que estuvo como no sé ni cuántos años de alcalde, ¿verdad? Ujú, Entonces, básicamente no, ya era como una persona mayor, por decirlo así, y mucha gente optaba por Juan Pablo porque es una persona joven, ¿verdad? ujú, Relativamente para esos puestos. ujú, Entonces, para la segunda elección que tuvo, bueno, ganó así por demasiados votos, ajá, pero es por lo mismo, porque ha traído como demasiada innovación a Tilarán, por decirlo así, algo que no se veía antes, tanto como implementado por la municipalidad y también como el apoyo a tal vez eh, ¿cómo se llama? A empresarios, por decirlo así, del lugar. ujú, Entonces, siento que tal vez no han puesto trabas o algo así. Bueno, ahora en Tilarán hay cine y todo, hay una plaza y demás. ujú. Entonces, sí ha habido bastante desarrollo y creo que la gente va a estar bastante triste de que él no pueda como volver a reelegirse, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, sí, yo he escuchado cosas muy, muy positivas de él. Bueno, de hecho, de aquí cuando ha venido por aquí, pues estamos cerca. Ahí él es muy, muy amable también para atendernos. Em, sí, tal vez puede ser que si en algún otro momento, o sea, ya tiene que romper la continuidad, pero si de aquí dentro de 4 años o 8 años a futuro quiera reelegirse, tal vez si lo vuelvan
a reelegir. Pero sí, hay alcaldes que sí lo han hecho bien, otros que no, y lamentablemente como vos decís, se sirven ahí y echan raíces y las cosas siguen igual, ¿verdad? En un cantón. Por ejemplo, Miramar, Montes de Oro, es un cantón que tiene un potencial, pero está estancado, es increíble. Em, Aquí a partir de mayo del otro año, pues ya se establece cantón, entonces vamos a ver qué va a pasar con esta zona. Pero bueno, se vienen retos importantes. Eh, bueno, invitarlos si ustedes quieren participar en algún momento de alguna, de algún puesto municipal, pues también hay mucho que aportar. Em, ok, y vamos a ver una consultita, ¿no? Para la elección de alcaldes. Es cierto que se eligen por sistema de escrutinio mayoritario uninominal, ganando el que tenga más votos. Se elige por voto simple, donde se gana por poblados más populares. Se eligen por el partido político que esté en el gobierno de turno. ¿Cuál de esas tres opciones creen que ustedes que aplique para la elección de alcaldes? Yo diría que la A. Ah, ok, exactamente. Si es la A. ¿Y qué pasa si tienen la misma cantidad de votos? Los dos candidatos, sí, los dos candidatos tienen la misma cantidad de votos. No sé si pasará lo mismo que con elecciones nacionales. No, 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 en este caso es diferente. En este caso, si hay dos aspirantes que tienen la misma cantidad de votos, gana o se deja la alcaldía el que es mayor de edad, el aspirante que tenga más edad. Si no, no nos vamos a segundas rondas. Y vamos a ver, en 1848 solo podían votar hombres mayores de 21 años, letrados y propiedades de no menos de 300 pesos. Hombres casados por la iglesia y con hijos, familiares y amigos de políticos y generales. ¿Quién creen ustedes que podía votar en 1848? Uy, perdón. Bueno, en este caso, pues era muy desigual el asunto en esos años, entonces la A, era hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y tuvieran propiedades o negocios por más de 300 pesos. Ahora, ¿qué ha pasado o cuál ha sido la evolución? Estamos hablando hace muchos años, ahora todo el proceso que se viene, pero ¿cómo ha ido evolucionando esta participación social en el siglo XXI? Eh, bueno, pues estos modelos de participación han evolucionado en función de las características propias de cada contexto sociohistórico, ¿verdad? Específico de un país. En el siglo XXI, en estas épocas actuales, el tema de participación ciudadana pues posee rasgos novedosos que reflejan el avance tecnológico experimentado por la humanidad en los últimos tiempos. De ahí, de ahí que tenemos la influencia, ¿verdad? Ya en las redes sociales. eh, Tenemos redes que generan una alta presión y una influencia buena o mala sobre las decisiones de las personas. Eh, las redes sociales pues son un mecanismo virtual
que moviliza una gran cantidad de gente, moviliza voluntades y puede empujar a acontecimientos, ¿verdad?, en la realidad. Eh, entonces tenemos TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Entonces hay una gran variedad de posibilidades, ¿verdad?, que están siendo explotadas para poner temas de interés de la población. Entonces, desde esa reivindicación de los derechos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de reivindicación de derechos de los animales hasta la oposición a instituciones públicas o las decisiones emanadas por aquellas han sido conceptualizadas y gestionadas a través del uso de redes sociales. Entonces, ha habido todo un movimiento en estas redes por el tema, por ejemplo, del recope, por el tema de la ley de bienestar animal, por el tema del aborto, por el tema de la agenda LGTBI, etcétera, ¿verdad? Tiene mucha influencia y poder sobre cómo le damos información a la gente. Igual también, como digo, se usa para cosas buenas. Recordemos ahí cuando estuvieron de moda estos retos de limpiar áreas que estaban sumamente contaminadas, un antes y un después, ¿verdad? Que involucraba o hacía el llamado a gente para participar. O también en situaciones históricas, por ejemplo, en TikTok estuvieron circulando muchas propaganda y mucha información sobre la reelección o no de Donald Trump contra Biden. De hecho, Donald Trump quiso acusar a TikTok por sabotear las elecciones. Y esto nos lleva también al tema de los troles en redes sociales y esa manipulación un poco perversa que hay de la percepción social. Estamos en sintonía de lo que son troles, ¿verdad? Sí, Ah, ok. ¿Nadie aquí es troll? Espero que no. Ok, y en esto de los troles hay una categorización interesante. Recordemos nada más para refrescar el tema de los troles. Son figuras, no, ¿verdad? No, no es gente, generalmente no son reales, sino que también funcionan a través de empresas o gente pagada para generar perfiles falsos y alimentar páginas o redes sociales con información falsa que genere discrepancia, que genere conflicto, que genere división. Entonces, en muchos temas como ambientales o políticos, se contratan los servicios de estos troles, ¿verdad? Para ir a favor o en contra de algún tema. Entonces, hay diferentes tipos de troles. Están los troles agresivos, ¿verdad? Que son esos troles molestos, que a través de comentarios de mal gusto consigue contagiar de su agresividad al resto de usuarios. No sé si ustedes se han topado en comentarios o en redes sociales este tipo de troles, que a veces es alguien que pone una cosa nada que ver, pero totalmente ofensiva. ¿Ok? Luego están los troles, que son el troll tipo sádico, ¿verdad? Que disfruta perdón, disfruta con tu dolor y humillación pública. Para lograrlo es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces son esos troles que humillan a alguien a través de las redes. Los troles meticulosos que están al acecho de que cometas algún error para poder meterse contigo. Por ejemplo, si uno hace un comentario o tal vez no buscó bien y puso alguna información incorrecta, este tipo de troles pues se encargan de atacarte. Los troles frustrados, ¿verdad? Que son amargados e infelices, sacan punta a todo porque no soportan el éxito o el triunfo de los demás. Entonces
cuando publican una buena noticia de algo, pues siempre habrán este tipo de troles con comentarios así. El cansino, eh, no tienen fin, continúan escribiendo, contestando y vuelven siempre, ¿verdad? Sobre lo mismo. Esto se dio mucho en el tema de las vacunas y con el tema de las medidas contra el COVID, ¿verdad? Habían este tipo de troles que seguían insistiendo, por ejemplo, en el tema de que las vacunas eran una mentira, que nos estaban inyectando para controlarnos, no sé, algo raro ahí, que, etcétera. Los troles suplantadores que se hacen pasar por una persona para hacer daño o hacer comentarios ofensivos. No sé si les han hackeado o si se han hecho pasar por ustedes en redes sociales, pues es este tipo de personas. O los troles expertos, ¿verdad? Que son usuarios que se creen profesores, catedráticos o simplemente expertos en algún tema. Entonces, tratan de sobresalir, ¿verdad? Con algunos comentarios que a veces, muchas veces son erróneos. Estos troles, pues, de ahí los podemos, como les repito, se pueden ver en tema de elecciones, referendos, eh, temas sanitarios o ambientales, temas políticos. ¿Cómo los identifica uno? Pues básicamente son perfiles falsos eh, y a veces se pagan, ¿verdad? O sea, hay entidades, partidos, etcétera, que pagan por estos servicios. No sé si recordarán esas noticias de un tal troll, Piero Calandrelli. No sé si se acuerdan de él. O si lo vieron en las noticias, que estuvo ahí en una discusión ahí con la ministra de Salud anterior, con Jocelyn Chacón. Bueno, pues ese ejemplo de ese señor es un típico ejemplo de gente que se dedica a esto y pues reciben una paga. Entonces, cuando ustedes vean comentarios de estos tipos, comentarios salidos de tono, comentarios que desinforman, y si ustedes se meten al perfil, pues son perfiles que no tienen fotografías o fueron creados recientemente, em, o tienen información extraña en todos sus perfiles, etcétera. Entonces, nada más para que tengan cuidado, ¿verdad? En el tema de redes sociales. Eh, y por supuesto, o sea, aquí lo que hablamos es en la dimensión estrictamente electoral, ¿verdad? Sobre participación ciudadana, ¿verdad? Que ha experimentado muchos avances desde esa forma institucional en los últimos años, pero también mucho retroceso. O sea, imagínense ustedes el daño que puede hacer en la participación ciudadana que se desinforme y la gente pues no quiera salir a votar, ¿verdad? O no quiera externar su opinión porque tienen información incorrecta sobre algo. Entonces es muy delicado. Y lo que les decía antes, pues han habido algunas reformas para lograr un poco más de participación y que sea más equitativa en el tema de paridad de género y los mecanismos de alternancia en las listas de candidaturas, ¿verdad? Con lo que están haciendo los partidos políticos, ¿verdad? De la cantidad de cantones, bueno, la mitad se van a elegir mujeres, postulantes, la mitad hombres. Y por supuesto, el ejercicio del voto en el extranjero, que eso es reciente. Y en ese sentido también el gobierno, ¿verdad? Es un gobierno popular de representación, tiene que ser participativo, tiene que ser alternativo y responsable. Entonces hay un mecanismo de pesos y contrapesos a través de los tres poderes de la República, ¿verdad? Para lograr la mayor cantidad de participación social que se pueda y que sea clara.
Y chicos, nada más para ir finalizando este tema que les quería hablar hoy, eh, la viabilidad y efectividad de esta participación ciudadana tiene que ser inclusiva, no manipulada y depende del grado real de involucramiento de los actores sociales, como hemos venido hablando en el curso, en formulación, ejecución, seguimiento y control de todas las decisiones públicas que nos afecten de una u otra manera. Y esto también tiene que verse reflejado en que respetemos la diversidad social en esas participaciones. No podemos excluir a nadie. Entonces ahí radica nuestro sistema y radica también el éxito que tengamos en la participación. Entonces, eh, para resumir, tal vez algunos puntos importantes. Tres ejes políticos en el tema de participación, uy, que es la democracia, la ciudadanía y la participación como tal. Y esa participación ciudadana que se gesta a través de, puede ser el voto, iniciativa legislativa, accionar propio de las comunidades, etcétera. Un referendo. Ujú. Entonces, eso era lo que les traía hoy. No sé si hay comentarios, consultas, si hay alguna información nueva, pues qué bueno. Pero es un tema importante si estamos hablando de participación como tal. Y por supuesto, instarlos a votar en estas próximas elecciones municipales. ¿Consultas, dudas? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Ok. Está bien, chicos. Entonces, eh, ok, permítame nada más suspender aquí la grabación. Ujú.